Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Creo que me voy a mover un poquito para acá para tener mejor visibilidad. En los siguientes 20 minutos les hablaré un poco de la información, de los métodos diagnósticos de la esteatohepatitis. Y trataré de hacer un poco énfasis en lo que es. El objetivo principal será que ustedes estén conscientes de la enorme diversidad de métodos, que no se la van a acabar, como dirían por ahí, en términos de opciones, porque a veces piensa uno que nada más los grandes institutos o centros de atención de tercer nivel podrían hacer un buen diagnóstico de este padecimiento. Y desde luego revisaremos, dado que el tema es métodos invasivos y no invasivos, pues algo relacionado con la biopsia, los métodos biológicos y los métodos físicos, que a final de cuentas son lo que permite alimentar la información que se lleva a las guías de práctica clínica. Entonces, generalmente uno piensa en métodos clínicos y a veces se olvida uno de aplicarlos cuando es los más sencillos, los más económicos. Los métodos bioquímicos ya empiezan a tener un costo, sobre todo los más completos, y los métodos de imagen cada vez son más disponibles, y si ustedes no los tienen disponibles a la mano, se recomienda que entren en convenio con algún gabinete de imagen, ya sea en su institución pública o privada, para que tengan esa comunicación continua con estas opciones actuales. Aquí aparece la recomendación y el recordatorio del día a día. Recuerden que si uno hace un buen interrogatorio y una buena exploración física, puede uno detectar signos que nos orienten hacia la intensidad y a la magnitud del daño ya existente en nuestros pacientes. Desde los simples cambios de color o la presencia de estigmas de daño tisular periférico, hasta algunos cambios cognitivos que nos permiten identificar alteraciones por toxicidad de amonio, por ejemplo, o bien la presencia de repercusiones intraabdominales de la enfermedad hepática. Y en algunas clínicas hemos ido incorporando las encuestas de calidad, que no son sofisticadas y yo sí las recomendaría que las incorporaran, porque permiten que valoremos al paciente a través de los meses o años que nos confían su vida, de cómo están estables o están progresando en su calidad de vida. ¿Qué hay de los parámetros bioquímicos? Bueno, pues a veces una simple biometría hemática nos permite identificar una anemia simple, una bicitopenia, una tricitopenia, que a veces nos asustan y hacen que enviemos al paciente al hematólogo porque salió con plaquetas bajas, sin antes analizar qué otros datos nos podrían identificar que está teniendo un daño, y probablemente la referencia a un hematólogo no sea necesaria y podría irse directo hacia, digamos, hacia el internista, gastrohepatólogo, dependiendo dónde trabajen ustedes y de la disponibilidad o no del especialista que atenderá finalmente a su paciente, sobre todo en las fases más avanzadas. Hay algunas pruebas que a veces se olvida uno, como es la función hepática, que deben incluir la albúmina y el tiempo de protrombina. No es raro que uno se la pase viendo pacientes y que de pronto nunca hubo albúmina y nunca hubo tiempo de protrombina. Se los digo porque vemos pacientes que se atienden en la red del Seguro Social o del ISSSTE, que a veces no hay reactivo, y no hay reactivo, y no hay reactivo, y se pasan los meses y los años y no hubo reactivo y nunca le checaron la albúmina y el tiempo de protrombina. Y recuerden que son pruebas de la función hepática. Si el sistema de salud en el que están no lo tiene, pues ustedes tienen la obligación de decirle al paciente que se los pague él, porque va a tener implicaciones de pronóstico sobre todo cuando uno busca hacer puntajes, que también son muy sencillos, ¿no? Y bueno, cada vez se incorpora más la función renal, sobre todo en los pacientes que tienen pues ya cirrosis, donde podamos conocer cómo está este órgano, que frecuentemente se altera, y de pronto podemos tener cistatina C como una prueba que nos evite o sea, no sea tan necesario hacer una depuración de creatinina con recolección de orina de 24 horas. En cuanto a los marcadores de imagen,
y de gabinete ampliado, digamos, también hay una enorme variedad, ¿no? Entonces vean que hay el ultrasonido simple, que voy a ahondar un poquito más en él, que ya nos da una enorme variedad de datos, desde luego anatómicos, que es la base del estudio, ¿no? A veces pensamos que solo el patólogo puede aplicar mucho la evaluación, digamos, anatómica, y no, pues uno, si hace, el que haga endoscopía o el que haga imagen, puede estar haciendo una evaluación continua de la anatomía del órgano en cuanto a tamaño, en cuanto a superficie, en cuanto a irregularidades del parénquima, y detectar algo que sospeche alteraciones, en este caso hígado graso, ¿no? La tomografía, la resonancia o la endoscopía, generalmente como que se reserven las fases avanzadas del daño por esteatohepatitis cuando ya hay cirrosis, y desde luego las biopsias son mecanismos que hablaré un poquito al detalle en los siguientes minutos. Si es que no quiere pasar, si alguien la puede pasar. Ok. La medición de parámetros un poquito más completos del daño hepático en gastroenterología y hepatología equivale a lo que hace el internista con la hemoglobina glucosilada. Si estamos viendo pacientes solo con glucemia y nos olvidamos de la herramienta importante de hemoglobina glucosilada, podemos pues omitir una herramienta muy sencilla y muy práctica que nos dé mucho más información sobre todo lo que pasa a través del tiempo, ¿no? ¿Cuál es la población que está en riesgo para esteatohepatitis? Bueno, pues una gran gama, ¿no? Los pacientes con obesidad, desde luego, los pacientes que tienen circunferencia de cintura aumentada, con las variantes para hombre y mujer que ustedes conocen, los pacientes en los que podemos documentar resistencia a la insulina, desde luego los que tienen diabetes y los que tienen hiperlipidemia. De manera que sí es una población nada despreciable en nuestra práctica clínica cotidiana, y diría yo que todos aquellos que están como de primer contacto en sus trincheras seguramente tienen este tipo de pacientes, y en ellos es lo que se tendría que aplicar estos conceptos que ustedes están viendo. Entonces, volviendo a estas opciones que les mencionaba, ahora mencionaré un poquito más de la biopsia. La biopsia, recuerden que va dirigida al hígado y generalmente se hace en el espacio intercostal, a nivel de la línea media axilar, casi siempre en segmentos 6 y 7 del hígado. Recordar que el hígado es un órgano bastante vascularizado y por eso debe hacerse este procedimiento por personal con experiencia, guiada por ultrasonido y con opciones de observación al paciente durante el seguimiento. ¿Por qué se hace biopsia? Bueno, porque interesa ver todas las opciones de daño al hígado. Desde luego, recordar que la población más amplia dentro del hígado es el hepatocito, que representa casi el 85% de la población celular, pero aparte del hepatocito hay otras células interesantes que las menciono aquí. Desde luego las células endoteliales, las células estelares, las células de Kupffer, y curiosamente, dependiendo de la patología, puede haber mayor o menor daño a cada una de estas estructuras, ¿no? En el caso de la enfermedad por hígado graso, esto es lo que habitualmente uno busca y lo que ve, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una transformación enorme de la histología habitual del hígado, donde hay daño pues panlobulillar, ¿no? Y cuando se hacen tinciones especiales está lleno de grasa el hígado, ¿no? En ocasiones, pues hay daños mixtos, ¿no? No solo de transformación grasa, sino también inflamatorios, y aunque tal vez por la imagen, la nitidez en mi computadora sería muy bien, pero hay cambios celulares a veces que se consideran como degeneración balonoide, que es la característica de esta enfermedad. Algunas de las ventajas de la biopsia es que permiten evaluar varias dimensiones del daño, ¿no? Si la extensión, por ejemplo, si es localizado o es difuso, si es leve, moderado, intenso, cuál es el tipo de célula que está dañada y los componentes inflamatorios. Tiene la ventaja de que se puede localizar muy bien si el daño no solo es en el hepatocito, sino, por ejemplo, en los conductos. Sin embargo, a pesar de esta gran cantidad de información,
Desde luego nos puede decir si hay fibrosis, si es leve, moderada o intensa, y por eso se busca tanto o se privilegia tanto el hacer biopsias. Vean aquí que hay tinciones especiales y que nos permiten, por ejemplo, en este acercamiento, ver específicamente la afectación de tipo de generación grasa con un predominio de esteatosis macrovesicular, por ejemplo, en este ejemplo. Y desde luego puede uno hacer tinciones especiales para caracterizar mejor el daño hepático. Ahora, en otras ocasiones se nos olvidamos que los patólogos han hecho su tarea y entonces es importante que el que va a evaluar la biopsia sea un patólogo con experiencia en análisis de biopsias de hígado graso. Y aquí les presento la clasificación propuesta ya hace muchos años por la doctora Teresa Bront. Ella está en Estados Unidos, en la Universidad de San Luis, Missouri, y vean que en la clasificación que se hizo de este acrónimo de NAS, que es como Nash Score o puntaje, originalmente tenía un puntaje máximo de 8 para poder calificar la intensidad del daño y ver si había modificaciones en casos de protocolos terapéuticos, ¿no? Entonces vean que la esteatosis va del 0 a 3 grados, la inflamación lobular de 0 a 3 y el balonamiento, esta degeneración especial del hepatocito, que hay ruptura de la parte microsomal, también de 0 a 2, de manera que el puntaje máximo era de 8 y esto permitía caracterizar muy bien el daño, sobre todo de esteatosis y de esteatohepatitis. Y en reuniones de trabajo adicionales de un grupo de patólogos de Estados Unidos, se hizo la propuesta de lo que se llama el NASH CRN. La palabrita CRN viene del acrónimo en inglés de Clinical Research Network, que se aplica más a aquellos centros de investigación que están interesados en ver cambios en función de modificaciones terapéuticas, ¿no? Entonces, a diferencia de la anterior, esta incorpora el puntaje también de fibrosis, y la fibrosis puede ser de 0 hasta 4 puntos, pero en la clasificación 1 hay variantes, 1A, 1B y 1C, que son un poquito de detalle, no voy a ahondar en ellos, pero que entonces hacen que el puntaje real completo ya no sea de 8, sino sea de 14 puntos. Y bueno, es una de las grandes ventajas de estos métodos de la biopsia, ¿no? Entonces, si pueden pasar aquí. Sin embargo, hay unos riesgos de la biopsia, menores y mayores, que ustedes ya conocen, pero que los repasamos. Dentro de los mayores hay la hemorragia, el neumotórax, la peritonitis y hasta la muerte. Desde luego que estos riesgos disminuyen en función de si se hace la biopsia o no guiada por ultrasonido y desde luego en función de la experiencia de las personas. Entonces esto en general se puede subsanar con alguien que tenga la experiencia para hacerlo, pero una de las limitaciones es que el tamaño del tejido obtenido también influye, ¿no? Si es menos de 15 milímetros o más de 15 milímetros puede haber o no mejor interpretación, de manera que sigue siendo una limitante en cuanto a la calidad del tejido obtenido y el número de espacios porta a observar. Y por eso se han buscado otros métodos no invasivos, y algunos de los métodos no invasivos están aquí puestos. No mencionaré al detalle todos, pero les comento que el primero se basa casi todos se basan en algoritmos o logaritmos que en algún momento fueron validados haciendo en el mismo paciente biopsia y la utilización de este algoritmo de marcadores biológicos. De manera que lo que buscaban era utilizar la experiencia de pacientes reales con biopsia para poder utilizar ese conocimiento en futuros pacientes sin necesidad de biopsia. Entonces, uno de los métodos interesantes, creo que saltó como 3 diapos aquí, podrían regresar a el método de NAFL. El método de NAFL fue propuesto por un hepatólogo distinguido mexicano, que ya se nos adelantó, Paul Angulo, que estuvo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas, y este método NAFL utiliza varios parámetros, lástima que se ve borroso, pero están accesibles en calculadoras que se encuentran en internet por diversos sitios, permiten uno meter datos y nos dan valores relativamente rápidos. Puede uno tener una idea de si el paciente tiene o no daño compatible con enfermedad por hígado graso en minutos realmente, ¿no? Es una muy buena herramienta diagnóstica.
La otra es el Fibromax, que es un método patentado por la Universidad de París y que está disponible en muchos países, incluyendo el nuestro, y el resultado se da en códigos de barras y las barras generalmente uno de ellos es para evaluar la fibrosis, otro para evaluar la actividad de esteatosis, la actividad inflamatoria y bueno, hay diversas publicaciones de su sensibilidad y especificidad, que no es del 100%, pero ya es una, generalmente para daño avanzado, son arriba del 85% de sensibilidad, y me refiero a cuando hay daño avanzado de fibrosis F3 o F4. Sin embargo, voy ahora de los métodos biológicos a los métodos radiológicos o de imagen, el que se considera como la recomendación de primera línea es el ultrasonido. El ultrasonido hepático, por estas características que están mencionadas, escritas, es preferible a otros, pero no hay que olvidar que el que lo realiza debe tener experiencia también y estar consciente de que puede haber variaciones de intraobservador e interobservador, y por eso son buenos métodos de escrutinio o de diagnóstico y no siempre los mejores para evaluar diferencias antes y después de una maniobra terapéutica. El ultrasonido se basa en medir la densidad óptica del tejido hepático y compararlo con el tejido renal, y por eso se pueden hacer índices de diferencia hepatorrenal. Algunos son semi-cuantitativos y otros ya son más cuantitativos, que permiten estructurar mejor las cosas. Otro método muy difundido es la evaluación del paciente para su grado de esteatosis y de fibrosis con resonancia magnética, un método que se considera para muchos como el estándar de oro, pero también requiere un software especializado, requiere que el que hace la captura de imágenes tenga experiencia y que sepa analizarlas, pero a nivel internacional cada vez se le considera como un método ideal, aunque en nuestro país no está disponible más que en muy poquísimos centros y por ello no es el de primera línea. Vean ustedes que aquí hay otros métodos que se han utilizado para evaluar daño, sobre todo cuando hablamos no solo de esteatosis, cuando hablamos además de fibrosis, que son las variantes de las astografías y las técnicas, la primera de transición con el equipo FibroScan y las otras técnicas que son basadas en ultrasonido con diferentes dispositivos de apoyo que se mencionan acá y que les trataré de explicar un poquito el principio general, porque sí están disponibles los equipos de FibroScan en nuestro país, se calcula que ya son como 20 en diferentes estados, y los equipos de ultrasonido acoplados a elastógrafos también puede ser que ya haya más de 20 en todo el país, de manera que sí pueden estar disponibles para ustedes, ¿no? Entonces, el principio es aplicar una onda a través de la piel, de percusión, y que viaje a través del tejido hepático y que pueda medir la elasticidad del tejido. Y entonces los métodos son estimativos de la elasticidad del tejido, que indirectamente nos hablan del grado de fibrosis del hígado, ¿no? Entonces hay una gran cantidad de opciones, se considera como un método que puede tener resultados en alrededor de 5 minutos, en otros se dice que alrededor de 10 minutos. Actualmente, vean las opciones de la astografía que hay, son realmente numerosas, hay diversas compañías que se han metido al tema y que permiten, ya sea con el principio elastográfico simple, comparar los hallazgos con un código de colores. Algunos utilizan ondas de corte más sofisticadas con un registro en pantalla en colores, con la posibilidad de meterse en una región de interés específica y poder analizar, ¿no? Lo que está pasando. Vean que realmente el paciente está acostado, en ayuno de al menos 3 a 4 horas y sin necesidad de agujas, puede ser, pues digamos, evaluado y obtenerse un resultado en muy poco tiempo, ¿no? ¿Quieren avanzar, por favor? Creo que no me está respondiendo. Okay. Otra más, vamos a avanzar otra más. ¿Sí? Un punto interesante de los métodos no invasivos es que se han visto que pueden tener valor predictivo, sobre todo en los pacientes con daño hepático más avanzado,
para presencia o no de varices esofágicas. Se ha visto que cuando hay puntajes arriba de 20, la probabilidad de que ya se detecte varices esofágicas es más alta, y arriba de 26, no solo que tengan varices esofágicas, sino que tengan varices grandes que podrían ser candidatas a una probablemente ligadura preventiva. De manera que, como ustedes ven en este recorrido amplio que he hecho de los métodos clínicos, biológicos y de imagen, hay una enorme variedad de formas que podemos hacer el diagnóstico de la enfermedad por hígado graso no alcohólico. Muchas gracias.